¿Cómo anda eso, Baer? Bien, 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 bien. ¿Estás haciendo actividad? Sí, ya empecé a entrenar entre comillas, ¿no? En abril me dieron el alta y bueno, ya estoy corriendo 4 veces por semana, nadando 2 veces, pedaleando 2. Así Bien. No, estaba viendo la etapa hoy. Estaba reparada por agachar, estaban todos y no estabas vos. Me llamó la atención. Sí, lo que pasa es que estoy haciendo un curso y termina a las 8. ¿No viste la etapa de hoy, del Tour? No vi nada, no La de hoy fue impresionante. vi nada. Impresionante. Fíjate ¿cómo se llama? Lo agarré ahí en ESPN 13 por la computadora. Sí. No, una etapa cambiante, sube, se meten en la niebla y después bajan. Muy cambiante, muy linda etapa. Sí. Buenísimo. La voy a mirar entonces. No, te da ganas de agarrar la bicicleta ahí. Pero bajan a 90 kilómetros por hora, bajaron en un momento, 84, 85, no, estamos todos Más que la locos. bicicleta tenés que agarrar la moto, Charlie. ¿Vos lo viste hoy? Sí, terrible. Impresionante. No. 2 veces subir al monte ese. Claro. Impresionante. No, me encanta porque estaba por nevar ahí arriba, no sé, esa gente. Pero bueno, muy lindo, muy lindo. Da gusto. Y Así se ve que es un monte que está en una frontera, porque viste que había en un momento mostraban un alambrado con militares del otro lado. No, me lo perdí esa parte. Bueno, vamos a ver si podemos organizarnos, manejar algo, Colo. No hay No, problema. a ver, Charlie, estaría bueno que empiece Carlitos Villar dando un contexto histórico, porque Sí, bueno, y yo dejo la parte mía, la dejo para más después, total hay tiempo. claro, esto Yo, digo, aclarar digamos, que Nazario, porque no lo dijimos, está invitado porque fue uno de los maratonistas, bueno, ya lo contó en Muni 72. La uno de idea, los tres. claro, la idea era empezar con Muni 72 y obviamente, aparte de Nazario, estuvo Ramón Cabrera y Fernando Molina, que fueron los 3 argentinos. Y bueno, estaría bueno que Carlitos Villar dé un contexto de lo que era el mundo, porque los Juegos de Múnich, seguramente en la próxima clase o hoy, Nazario nos va a estar contando lo que pasó, ¿no? Que Lo que pudo vivió, ver, claro. claro, lo vivió en vivo y en directo. ¿Vos querés empezar, Carlos? Porque, digamos, la parte mía es, como ya entraron las mujeres en el desarrollo histórico, ¿viste? Es muy interesante esta época, estos años. Y también, yo me quedaba una síntesis de México, y cuando estoy buscando la síntesis digo, va a ser muy larga, mucha gente, mucha renovación. Del 64 al 68, como nunca, siempre había maratonistas que competían en el 56 para competir en el 60. Del 60, y esta vez es como que hubo un corte y mucha variedad de países nuevos que antes no habían participado. Y participan varios países latinoamericanos. Después le voy a nombrar a Nazario un par de muchachos que deben haber competido seguramente más de una vez con ellos. Pero bueno, eso se va a hacer largo. Entonces, si vos querés, Carlos, ver qué pasaba en el mundo, ¿no? Y si no querés, no importa, lo hago yo. Buenas noches, ¿se me escucha bien? Perfecto, Villar. Bien. Perfecto. Hermoso corte de pelo. ¡Oh, no sabe! Recién lo nombramos a Muy Carlos Esqueo, que vivía ahí enfrente de la casa de Nazario. Mirá vos. Mira vos, Carlito, gran número 5, gran número Boca 5, también. gran número De 4. Boca. Bueno, en Racing jugó, yo lo vi jugar. Y el Huracán Sí, también. sí, gran temporada en Racing, grandes temporadas. Bueno, le digo al Colo Martínez, la relación que tengo con los Martínez, ¿vio? De los miércoles me hace que me los confunda. Pero este es el Colo. Después de 2 años fui a la peluquería, Colo, fui hoy. Me parece bien, yo voy mañana, mirá.
No, pero 2 años porque hace 2 años que no salía prácticamente de mi casa. Así que imagínense que hoy agarré el auto después de 2 años y pude manejar hasta la peluquería. Así que bueno, es todo Muy un bien, avance. muy Una bien. cosita, Nazario, este señor que va a hablar, Carlos Villar, es el profesor de historia que nos pone en el contexto de esos años y ha sido un gran corredor de la zona de Lanús, Loma de Zamora, pero era Loma de bueno, Zamora. bueno era este, ¿eh? No se animó a Ah. correr maratón porque me tenía miedo, pero bueno, es valiente igual. No, ¿sabe lo que me dijeron en Loma? No te da el cuero. No sé si conoce la frase. ¿Hasta qué Bueno, distancia corriste? ¿Hasta qué distancia corriste? 21. 21. Nunca, Muy bien. nunca pensé en el Está bien. maratón. No, Nunca está pensé muy en el bien. maratón, la verdad. Está muy bien. Otros soñaban con el maratón, yo no me pasó. ¿Qué va a hacer? Por ahí uno era un atleta a medio cocinar, posiblemente. Un par de añitos más. Bueno, cuando quieras. Bueno, saludo a todos los amigos, compañeros atletas, hombres, mujeres y otros. Y vamos a hablar del contexto. Nazario puede, obviamente, además de saludar a Nazario, y recordar aquella, cuando uno era jovencito y escuchaba en la radio a José María Muñoz relatar carrera, el nombre de Nazario Araujo del Club Atlético Independiente, al cual no soy hincha, soy de Racing, pero hay que reconocer que es un equipo excepcional ese para mismo. eso. Bueno, lo tenía que decir, che. Y eso que era socio independiente en esta época, pero bueno, no importa. Pero bueno, escuchar a Nazario, al que yo escuchaba por radio, los relatos de Muñoz ganar carrera, es realmente emocionante y estos relatos todavía mucho más. El contexto es muy particular, vos lo dijiste, Charlie. Nazario lo vivió ahí y yo lo puedo contar desde la historia haciendo un contexto general, como dijiste vos. En la Alemania del 72, el primer ministro tenía nombre de rockero, si vos querés, o de tenista, Willy Brandt. Willy Brandt, primer ministro alemán, en ese periodo de años 72, era un hombre que había nacido en Alemania, que había militado en el socialismo y que... Socialdemócrata, social cristiano. Exactamente. Socialista primero. Milita en el socialismo, entra a laburar en fábrica, laburante de fábrica, y milita en el socialismo, y cuando viene, obviamente, y se pone violento el régimen nazi, tiene que rajar de Alemania porque su vida estaba en peligro, se va de Alemania y vuelve tras la caída de Hitler al final de la Segunda Guerra Mundial. Hace su carrera en el Partido Socialdemócrata Alemán, y es justamente ese socialdemócrata que será primer ministro en 1972, aquel, Carlos, y amigos, que va a comenzar las relaciones entre la Alemania occidental y la Alemania oriental, dividida por el muro de Berlín. Recordemos ese hecho específicamente. La Alemania capitalista, entre comillas, y la Alemania comunista, la del otro lado, la del lado ruso, mejor dicho, de la URSS. Visita Polonia, establece buenas relaciones con el comunismo, a pesar de que obviamente no eran lo mismo. Es decir, establece una buena relación con el oeste, cosa que hasta ese momento Alemania no había realizado, y eso no le gusta mucho a los Estados Unidos, porque además ve en esta política la necesidad de crear algo que hoy conocemos, que es la Unión Europea. Él ve como nadie que el único punto de equilibrio que le quedaba a Alemania para recuperar una independencia, miren que estamos en víspera del 9 de julio, respecto de los Estados Unidos, al cual le debía mucho, era crear una Europa unida que sirva como equilibrio entre el Oriente comunista y el Occidente capitalista, sin tener que estar bajo el ala de los Estados Unidos. En ese contexto se dan los Juegos Olímpicos, y obviamente Nazario lo puede explicar o contar porque lo vivió. Se da el tristemente célebre atentado de Múnich, que es cuando el grupo de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que en ese momento estaba Yasser Arafat, realiza un atentado en los Juegos Olímpicos y mueren parte de la delegación israelí, en total 11 personas,
lo que se llamó el Septiembre Negro en aquel momento, ¿no? Y esta muerte genera obviamente un proceso de represión y persecución y captura de algunos de los que generaron el atentado. Creo que son 3 los que se salvan, otros fueron muertos a partir de ese atentado, y evidentemente esto retrasó lo que sucedió en los Juegos Olímpicos en cuanto a el orden de las disciplinas atléticas que se tenían que realizar. Creo que fue una demora de casi 40 horas en la realización de la secuencia de los Juegos. Seguramente el Colo, vos, Charlie, tenés una precisión un poquito mayor que la que yo obtuve. Pero ese mundo, como bien dijiste vos, tenía otra particularidad. Vamos a hablar de Shorter seguramente, que era norteamericano, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos gobernaba un tal Richard Nixon. Richard Nixon era del Partido Republicano, había ganado las elecciones en el 69, y tiene la particularidad, Nixon, de, primer dato, que tiene que ver con nosotros, es uno de los promotores, junto a su secretario de Seguridad, creo que lo conocen todos ustedes, oyeron hablar de él, un tal Henry Kissinger, de organizar las políticas de apoyo a los gobiernos autoritarios en América Latina, para cuidar lo que llamaban ellos el patio trasero del avance del comunismo ruso-cubano. Entonces, las dictaduras y los gobiernos autoritarios, auspiciados por los grupos norteamericanos y apoyados por el fondo, van a ser apoyados por la fórmula Nixon-Kissinger. Pero a Nixon, y acá estoy hablando de Estados Unidos, no hablo de otro lado, le descubren una situación muy particular, que es el escándalo de Watergate. El Watergate era el edificio donde los demócratas tenían, que era el partido opositor, obviamente, partido del cual es Biden hoy es presidente, lo que sería la centroizquierda. El Partido Demócrata le roban una documentación y comienza, el Partido Republicano no se hace cargo, Nixon dice que no tiene nada que ver, y comienza a descubrir que esos documentos, además de robarse, estaban siendo utilizados en muchos casos por parte del gobierno de Nixon, una política para espiar enemigos políticos, grupos activistas minoritarios, organizaciones como aquellas que defienden los derechos de los negros, y además aquella que ellos consideraban infiltración comunista en los Estados Unidos. Se espía a periodistas, se espía a políticos, se espía a actores, y obviamente esto estalla, y en el año 72 esto estaba aflorando, lo que finalmente llevará a que en el año 73 Richard Nixon tenga que renunciar a su mandato. Un detalle más. Con el paso de los años, mucho de lo que hemos dicho va a ser confirmado, porque en el año 2010 la CIA, a partir de las instancias del FBI, de Bill Clinton, desclasifica archivos donde se demuestra que, por ejemplo, la fórmula Nixon-Kissinger habían actuado de común acuerdo en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Ellos dicen, no fuimos nosotros. Y en otra parte dice, pero ayudamos bastante. O sea, esto para describir un poco el contexto de ese momento. Y en la Argentina, año 72, tenemos todavía el proceso dictatorial del 55, gobierna un tal Alejandro Agustín Lanusse, de origen ganadero y estanciero, militar del arma del ejército, por lo tanto con buenos vínculos con la sociedad rural y con el sector agropecuario, y se va a producir en el año 71-72 el crecimiento de la insurrección armada de los sectores de la izquierda, tanto FAP como Montoneros, como otros sectores que ven la salida armada como una forma de sacar la dictadura. ¿A qué lleva eso? A que muchos de esos combatientes van a ser presos, y acá una situación de cercanía con Nazario, en la cárcel de Trelew, lo que va a llevar que el 22 de agosto de 1972 se produzca la tristemente célebre masacre de Trelew, donde una parte logra escaparse a Chile y los que son
recuperados o recapturados, luego serán fusilados en lo que se conoció la masacre de Trelew. En este momento, para ir cerrando, pasan un par de cosas interesantes con Alejandro Agustín Lanuse, que llama a un acuerdo donde no entra el peronismo. Dije el año 72. Se llama Hora del Pueblo primero, y luego se va a llamar el GAN, Gran Acuerdo Nacional. Lanuse y el sector militar ven que hay que sacar una salida electoral, pero tienen el temor de que gane el peronismo. Entonces, a partir de esa concepción, acuerdan con el sector radical, con Arturo Monroy, como ministro del Interior, para que el radicalismo y otras fuerzas articulen un cronograma electoral, y el diseño era que tiene que haber primera vuelta, y en caso de no sacar el 50,1% de los votos, haya una segunda vuelta. Supongamos, ¿cuál era la hipótesis que se planteaba? Que saque el 48% el peronismo, que las otras fuerzas saquen menos votos, pero que en la segunda vuelta esas minorías, esa segunda minoría reciba el apoyo de todos los votos Contreras y logren en esa segunda vuelta derrotar al peronismo. Bueno, esto finalmente no va a ocurrir. Ocurre la primera vuelta, ocurre la segunda vuelta, pero bueno, este fue el proyecto que tiene el presidente militar Lanuse. Y la frase que dije al principio es la de cierre. Lanuse acuña una frase que dice: Perón no vuelve porque no le da el cuero. Y ahí empezó a aparecer en los paredones la pintada: Perón vuelve cuando se le canten las pelotas. Sí. Bueno, es lo que decían los paredones. Usted me está pidiendo un documento histórico, lo tengo que decir de esta manera. ¿Qué quiere? Y para cerrar, ocurre que en noviembre, 17 de noviembre del 72, Perón va a volver a la Argentina por un periodo de una semana, y de ahí que este retorno de Perón, en esa fecha, se establezca el Día del Militante Peronista. Creo que más o menos hemos descrito un poco el panorama. No hace falta decir que en ese año San Lorenzo sale campeón y Racing sale segundo, y que atajaba el Pato Figueroa en Racing, pero eso se lo dejo como llama. Muy bien, muy bien. Muy Independiente campeón de América. bien. Ah, bueno. Sí, señor. Ah, bueno. Ese es el Piluso, mirá. No sé si fue. Me parece que sí, ¿eh? Es muy medido. No. ¿De qué cuadro son, Nazario? Independiente. Bueno, no, está Yo, bien. Tenía que ser. de mis nietos, sí. Pasé los mejores años de mi vida en Independiente, me casé. Mi padrino de casamiento fue Osvaldo Suárez y mi madrina de casamiento, María, la señora de Domingo. Inclusive María estuvo viviendo en la casa de Domingo mucho tiempo, cuando estábamos en Buenos Aires, acompañando a María y a Carlitos, el hijo varón de Domingo, y a Betty, la hija, ¿no? Sí, sí. Grandes y hermosos recuerdos ahí de Avellaneda. Sí. Muy bien. Estaba viendo yo que no habíamos hecho la reseña, pero bueno, un poquito. Y de los juegos del 68, y vi un par de gente conocida. Primero, no aparición, sino figuración de corredores latinoamericanos. Peñalosa, no sé quién se filtra, Peñalosa de Alfredo Peñalosa, que entra a 13, hace 2.29, y ella había sido tercero medallista en Juegos Panamericanos. El otro mexicano, bien ubicado, 26, 2.35, Pablo Garrido. Pablo Garrido fue segundo en Boston, con 2 horas 17, en el 69. También fue medallista en Winnipeg, atleta de Tadeusz Kepka. Corrió Fukuoka y le ganó a Wolde, no gana Fukuoka, pero sale adelante de Wolde y de Kimihara, un gran corredor. Un dato, este maratonista, Pablo Garrido,
es el que hace el juramento olímpico en México. Otro gran maratonista latinoamericano, Guatemala manda 2 maratonistas. El más conocido, el de mayor trascendencia, tal vez Nazario se lo recuerda o lo haya conocido, o tal vez no. Yo tengo un poco anterior a Carlos Cuque. Carlos Cuque corre hace 2:45, fue quinto en el Panamericano del 71 y es el primer atleta guatemalteco que baja las 2 horas 20. Ojo, 2:19:20 hizo Carlos Cuque, estamos hablando de año 80. Era ningún chiste. Pero el que yo sí conocí y que fue un extraordinario corredor, y eso le iba a preguntar a Nazario, ¿conoció a Rafael Ángel Pérez Córdoba de Costa Rica? Sí, lo conocí. Sí. Un Garrido que vi en una oportunidad en Venezuela. ¿Cómo? Un Garrido corrí en una oportunidad en Venezuela, en San Cristóbal, estado de Táchira. Sí, a todos tuve la oportunidad de conocerlos, a ellos. Sí. Junto a ellos, digamos, ¿no? Yo Sabés que en el 56, Charlie, en el ¿Cómo año que? 1956, lo bajaron al gran maestro Osvaldo Suárez, tú lo sabías eso, ¿verdad? Sí. Ganó los 10.000 metros en el año 1956, era un oficial de la Marina, Bill Mills, de descendencia aborigen de Estados Unidos, ¿verdad? Bill Mills. Billy Mills. El maestro Bill Mills, el maestro le ganó todas las carreras que hizo Osvaldo en los Estados Unidos. Sí, Nunca pudo vencer Bill Mills al maestro. Y cuando al maestro lo bajan, porque lo bajan del equipo olímpico, no le permiten ir a correr a los Juegos Olímpicos del año 1956. Sí, le dedicamos El un maestro capítulo a eso, sí. olímpico en 10.000 metros llanos. En 10.000 metros llanos hubiera sido campeón olímpico. Ahí perdimos una de las grandes medallas de oro, que eran la continuidad del camino realizado por Juan Carlos Zavala, a quien también conocí a través de Delfo, y después Delfo, y bueno, Noemí, y el maestro hubiera sido campeón olímpico, porque en ese entonces andaba en marca y en rendimiento y prestigio Osvaldo sobre la calidad de Bill Mills, el atleta que eso en una charla me contó ese tipo de, bueno, a Mills y a unos cuantos más le ganó. No sé si se acuerdan, Rafael Ángel Pérez Córdoba. Carly, vos hablaste de Pablo Garrido, ¿verdad? Sí. Era maestro rural. Sí, cuando dijiste dónde corrieron, se cortó un poco, si podés repetir. San Cristóbal, Venezuela. En Venezuela. Mirá vos. Táchira. Sí, justamente una de las pruebas muy importantes que gana Pérez Córdoba, no Garrido, es esa maratón del Táchira. Sí, ganó. Él ganó. Sí. Y Pérez Córdoba, por si no saben, ganó. Aquí tiene 2 circunstancias muy importantes. Una es ganar San Silvestre. Sí, yo corrí la San Silvestre, entré 13º en el año 68 y, perdón, 14º en el 68, que me mandó Osvaldo a correr, y en el 69 entré 13º, que fue cuando gané la maratón, en la cual uno de los grandes promotores de esa carrera fue un amigo que tuve a nivel inclusive personal, que fue don José María Muñoz, una gran persona. Así que
tuve oportunidad de estar también en tierras brasileñas, corriendo en la pista de Río de Janeiro, también en Sao Paulo. Osvaldo, en Sao Paulo, cuando yo llego allá, y a Río, cada 200 metros, Charlie, en las principales avenidas de Sao Paulo, estaban los carteles con la imagen del gran Osvaldo Suárez. Ellos lo escribían con W, Osvaldo, un ídolo en Brasil. Sí, sí, sí. Sí, una experiencia. Creo haberte sido claro con el tema que me consultabas, que me preguntaba. Sí. He tratado de ser lo más cristalino posible y sincero, y con respeto al tema de la maratón, tanto del preludio de lo que fue México 68, y después con lo de Alemania. Inclusive yo viví tan cerca la temática de los Juegos Olímpicos con el avance de Septiembre Negro, el comando palestino, porque ellos estaban frente a donde yo vivía, en el departamento, ventanales grandes. Me acompañaba, me acuerdo, tú te acuerdas de Alejandro Martí, que era corredor de 100 metros, se convirtió en un periodista destacadísimo y tuvo una participación mundial cuando cubrió la nota, ¿cierto?, de los Juegos Olímpicos a través de la revista 7 Días. La puedo nombrar porque creo que no existe más la revista, era famosa, de tiraje. Sí, sí, sí. Y él estaba conmigo esa mañana, porque la tengo grabada, porque la viví a escasos 10 metros, Charlie, porque lo único que nos dividía de la calle Connolly, que era la que partía parte de los departamentos de enfrente, donde estaba la delegación israelí y donde estábamos nosotros, ¿cierto? El espacio era de 8 metros de distancia, y a las 5 de la mañana, yo no me olvido de eso, porque lo viví tan de cerca todo. La lucha del entrenador era una de las grandes figuras que tenía la delegación israelí. Charlie, profe querido, era el entrenador de lucha del equipo de la delegación israelita, ¿cierto? Y él se levanta cuando avanza el comando, hombres súper entrenados, ¿cierto? Ellos avanzan vestidos de deportistas, Charlie, ¿estamos? Con la ropa de deportistas, con los buzos, una agilidad asombrosa, saltando las verjas, casi de 3 metros y pico de alto, para entrar al espacio donde nosotros teníamos, no solamente estaba la delegación nacional nuestra, sino también estaba Uruguay, estaban las delegaciones hermanas y extranjeras en ese sector. La Villa Olímpica fue hermoso. Los departamentos quedaron, algo que a mí me llena el alma, porque nosotros tenemos ese mismo pensamiento, Charlie, que quedaron para la clase obrera de Alemania. Se les cedieron los departamentos para que vivieran después de los Juegos Olímpicos esa gente ahí, de teutones, ¿no?, de la Bavaria. Y bueno, lo viví tan de cerca que lo tengo siempre presente, y a veces no he accedido creo que esta debe ser la segunda o tercera vez que hablo del tema. Me acuerdo que de Buenos Aires tuve la oportunidad de que me hicieran un extenso reportaje con gente, periodistas amigos, ¿cierto?, sobre el tema de Septiembre Negro, el avance de los comandos palestinos. Y en ese entonces la primer ministro era Golda Meir, y Golda Meir fue la que el poco tiempo, ahí creo que tenemos un profesor de historia, fue la que dio el punto final para que los palestinos que habían comandado eso, que después se diseminaron por varias partes de la Europa, fueran dejados de la vida a través del Mossad. Y con el entrenador de la delegación israelí tuvimos un acercamiento muy grande. ¿Por qué, Charlie? Nosotros nos levantamos, yo, el caso mío, me levantaba a las 5 de la mañana
para entrenar. Y habíamos conversado mucho con el entrenador, hablaba 5 idiomas, entre ellos el español. Entonces habíamos hecho una buena onda. Vos sabés que en los Juegos Olímpicos es toda una hermandad. En los desayunos, a veces en el almuerzo, en la cena, en el campo de entrenamiento. Yo entrenaba a unos kilómetros de Múnich, del sur de la Alemania, entrenaba en un espacio hermoso, divino, que había sido tierras de la propiedad del reinado de ese siglo, ¿cierto? Que es el castillo de Nymphenburg. Entonces, ahí íbamos a entrenar ahí, a ese sector. Y el entrenador me convocaba a mí para que lo acompañara, y con cierto grupo de la delegación israelí, Charlie, ellos hacían el trotecito suavecito conmigo, después regresaban con su entrenador y yo me quedaba ahí, porque después me iban a buscar a mí un micro chiquitito especial del Comité Olímpico Alemán, me iban a buscar a mí para regresarme a la Villa Olímpica. En ese entonces tengo muchas cosas presentes. No me quiero extender con esto, capaz que salí de la escena, pero te lo quiero comentar porque tú sabes el aprecio que tengo hacia ti y creo que todo es útil dentro de esta gran síntesis del deporte nuestro a través de esta tecnología. Y bueno, ahí tuve la oportunidad también de compartir cuando yo me iba a entrenar ahí a Nymphenburg. ¿Sabés quién iba en la silla de ruedas que lo llevaban? El gran Abebe Bikila, que Osvaldo le ganó muchas carreras a la Abebe Bikila. Y Abebe hablaba el español, se lo podía entender, a ver si me entiendes, se podía entender lo que te quería decir, y sí, siempre se acordaba de Osvaldo Suárez. Mira cuántas cosas tengo que las llevaré algún día conmigo cuando tenga que transitar ese trote eterno, ¿no? Pero... Nazario, una pregunta. En el momento de los hechos, cuando estaba septiembre-enero, que los tenían de rehenes a los israelíes, ¿ustedes dónde estaban y qué hacían? Yo estaba enfrente, mijo. Yo estaba enfrente y lo compartí muy de cerca. Y te explico por qué. Porque yo viví esa circunstancia en una temática muy especial. Porque no nos olvidemos que también estaban conmigo el gran José Vallejo, nuestro martillero, un ícono del atletismo argentino. Estaba conmigo Josecito Vallejo. Estaba Adalberto Escorza, que gracias a Dios sí, lo tengo cerca, porque siempre cuando voy a Buenos Aires, el departamento de él lo tengo porque él siempre lo acompaño a Adalberto, nuestro gran marchista. Y estaba conmigo Adalberto, Ramoncito Cabrera, el correntino de Curuzú Cuatiá, una persona excepcional, y Fernandito Molina, el hombre de Tigre. Pero el caso mío particular, Charlie, como no andábamos siempre juntos en todas las actividades, tú lo interpretas, a mí me daba la oportunidad porque yo me conectaba por circunstancias del momento, del instante, con el entrenador de la delegación israelí, ¿no? El jefe de equipo, que era el entrenador, fue el primero que lo dejaron fuera de la vida cuando avanza Septiembre Negro. Nosotros estábamos en un primer piso, ellos también, así que yo lo vi, eran las 5 de la mañana, un 5 de septiembre, no me olvido más. Nosotros corrimos la maratón el 11 de septiembre, que es una fecha de íconos tristes, esa fecha del 11 de septiembre. El tema del atentado que conmocionó al mundo vos sabés que los grandes atentados en el mundo siempre a veces se realizan con un efecto que entra dentro del sentimiento del universo. ¿Por qué?
eligen los acontecimientos más importantes en el mundo del deporte. No te olvides que pasó también en Chile con la caída de Salvador. Y esos impactos hacen eso. Y yo tuve esa oportunidad de vivir el acontecimiento, no a nivel particular, sino a nivel de circunstancias que me tocó estar en esos momentos. Y no me olvido más, porque vos sabés que cuando avanza Septiembre Negro, que entran al departamento, primer piso, ¿cierto? Avanzaron con armas cortas, metralletas cortas de alto poder. Eran atletas esos hombres, por el desplazamiento psicomotriz que tenían, la flexibilidad. Eran atletas, increíble cómo ascendían con tanta facilidad a un primer piso y entraban con tanta presteza y precisión de verdaderos comandos, ¿verdad? Y con arma de filo. Y bueno, se traba en lucha el entrenador, un hombre muy fuerte, un hombre que te daba la sensación, hablaba conmigo y para mí era como si fuera un hombre enviado de Dios, por su mirada, sus gestos, su pausa en hablar un castellano mezclado, Charlie, que subyugaba la presencia de él y la experiencia y todo, y hablamos de todo con ese hombre. Y fui cuando lo dejan fuera de la vida, que él se traba en lucha. Entonces, para mi corazón, para mi sentimiento, para este hombre que te habla, sudamericano total, argentino total, y me disculpas, peronista total. Entonces, ¿qué pasa? Significó mucho todo eso para mí. Quizá no sea bueno que te cuente esto, pero creo que sos un hombre de un gran sentimiento de lo que es nuestra patria. Tiene que recepcionar la humildad de Nazario, que te lo transmite con claridad y total honradez. Quiero expresarme de esta manera porque hace muchos años que no te veo a través de los programas de lo que es la tecnología digital, pero personalmente hace años que no. Creo que vos alcanzaste a correr conmigo, estoy seguro, era mucho más. Yo tengo 76 años. Ana María se fue al mundo del silencio faltando una semana para cumplir 71 años. Mirá vos. 76 años tengo. Ojo que se está por cortar y seguimos sin ningún problema, ¿eh? Cuando se corta, ahí continuamos si querés. Sí, eso lo manejás tú. Sí. Creo ¿Hasta qué año? He sido útil en esto. Sí, yo después te voy a hacer un pedido. ¿Hasta qué año corriste? Hasta los 36 años corrí yo. ¿Y qué año era ese? Estando en un momento bueno, porque yo había salido campeón en 1500 en la pista del Club Gimnasia